Recording is on. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, para arrancar hoy vamos a primero a poner en común algunas ideas acerca del ejercicio que teníamos para hacer con el texto de Daniela Soldano. Les quiero contar que en un momento pensé en pasar los videos acá, pero digo, no, por ahí los entregaron pensando que los iba a ver yo solo. Bueno, me perseguí con eso y al final no armé nada, pero quería como editar algo y ponerlo de entrada. Pero bueno, al final como no les había consultado antes, no lo hice. Eh, de todos modos, los videos estuvieron buenísimos y quiero un poco hablar de eso, ¿no? Del planteo del ejercicio y después poner en común algunas ideas, que es un poco el sentido también de este trabajo. A ver, como para introducir, Daniela Soldano lo que hace es escribir algo después de haber hecho un acercamiento a campo. En ese escrito que parecería ser un informe de investigación, pero también hay algo reflexivo que uno puede pensar, bueno, ¿lo escribió para quien forma parte de la investigación junto con ella o lo escribió para todo el mundo hablando de cómo es un acercamiento a campo? Yo creo que esta última opción puede ser más cercana, ¿no? Porque aparecen un montón de detalles, inclusive más descriptivos o poéticos que quizás las personas involucradas en el proceso ya sabían. Digo, quizás ella formaba parte de un equipo de investigación, de hecho lo hacían, lo dice en el texto, pero ese equipo sabía un poco lo que iba a buscar ella. Ella lo cuenta como para un público que no está en esa investigación. Eso es un detalle importante porque en general eso uno lo hace en un informe de investigación, es decir, cuenta cuál es su objetivo, con qué objetivo va a realizar un acercamiento a campo y qué pasa después de eso. Bien, la consulta apuntaba a los conflictos o dificultades que tuvo. ¿Cuál piensan que es la dificultad mayor que encontró en este acercamiento a campo? Y acá empezamos a charlar. Y vamos uniendo con lo que dijeron en los videos, ¿no? Que ahí señalé varias cosas interesantes. Digo, ¿hubo una sola dificultad o hay varias? Creo que hay varias, pero hay una por ahí como que la afecta, digamos, como que le llega más la cuestión de acercarse a campo y tener un preconcepto de lo que ella pensaba de esa realidad. Al acercarse a campo, ella va descubriendo cómo ese preconcepto está fuera de la realidad. Es decir, ese preconcepto que ella tenía en su cabeza o en su pensamiento difiere de la realidad tal cual es, de lo que ella está viendo, digamos. Bien. Bueno, en tu video puntualizaba justo en esto, Alejandra, en el preconcepto de los cartoneros, ¿no? Y me parece muy importante, y acá con lo que decís lo complemento un poco, porque aparece esta imagen de, desde la academia, una institución, un grupo de investigación, algo más endogámico, digamos, de determinado grupo de profesionales, uno puede pensar unas categorías, unas ideas, pero después cuando eso lo contrasto con la realidad, bueno, se produce, puede producirse, digamos, una diferenciación o un choque, ¿no? Y ahí está, vos hablás del micromundo, de rutinas, de valores, una serie de cuestiones que Daniela parece haber encontrado en ese mundo que ella describe así como tan lejano por momentos, ¿no? Entonces, bien, preconceptos que pueden generar algunas falsas expectativas de lo que voy a encontrar en ese acercamiento a campo. Ese es un conflicto. De hecho, lo va mencionando. No sé si está Fermín. Creo que sí. Porque él... Sí, acá estoy. Genial. Porque vos hablás de esta contradicción, ¿no? De lo que Sí, creí. yo puse algo parecido a lo que dijo Alejandra. Sí. Que como lo que ella tenía una idea como muy simple de lo que era como esa vida. Y cuando va al lugar, por ejemplo, donde hacen el pesaje
donde ve tipo dónde viven y todo eso, como que se encuentra una realidad completamente distinta y como mucho más compleja de lo que ella creía. Bien, a mí lo que me impactó por ahí de la última parte de tu video es que hablas de esta categoría teórica con la que uno va, ¿no? Riesgo sanitario, podríamos enunciar algunas más, a lo que sucede en el pesaje y esto de se encuentra con una pared. Es una imagen, ¿no? O sea, vos lo decís quizás como al pasar, pero a mí me pareció interesante porque efectivamente uno lee ese texto y da la sensación de, bueno, ¿la habrá pasado bien en ese acercamiento a campo? ¿Qué opinan? No, para mí no, es más, al principio como que decía que no podía, como no se sentían cómodos ni siquiera los cirujas y nada, era como que no podía llegar a un nivel de relación en el que ellos se sientan cómodos hablando con ella y ella hablando con ellos. Entonces como que está todo mal. Claro, una situación tensa porque probablemente, esto después lo vamos a ver en algunos textos, quizás las personas que estaban en ese momento haciendo lo cotidiano, de lo que hacían todos los días, probablemente la mayoría de los días sin un investigador ahí viendo qué pasa, ¿no? Digo, eso genera cierta tensión porque es como, bueno, ¿qué hace esta mujer acá, aparentemente distinta a nosotros, ¿no? Pensando en ese micromundo. Porque aparte describe un escenario como muy lejano de lo urbano, que parecería ser algo más cotidiano en su realidad, ¿no? En la realidad de la investigadora. Aparte les plantea un problema que ellos no ven, entonces es como, o ven pero no les pueden dar importancia, pero porque es su laburo. Entonces es como que ahí hay un problema del planteo del concepto de riesgo sanitario en sí, de la investigación en sí. Sí, ahí aparece algo interesante también. Si uno va a investigar, tiene unos conceptos y unas ideas, en general cuando hacemos una entrevista o un acercamiento a campo, muy probablemente no les mencionemos a esa persona esos conceptos y esas ideas, sino que les preguntemos cosas más generales. Es decir, hablemos en su idioma. Si yo voy a entrevistar, tomando uno de los casos que planteaban el otro día, ¿no? Del posible acercamiento a campo. Si uno entrevista a alguien del área de marketing de una empresa, bueno, no le va a ir con categorías que está pensando acá en la materia, como la dinámica de grupos y no sé qué, o la lógica de acción, o las jerarquías. Le va a preguntar cómo es el trabajo, qué hacen, qué piensan del marketing, ¿sí? Después con eso yo hago un análisis y me voy a lo teórico. Pero decirle esas categorías teóricas a un entrevistado o aplicarlas de determinada manera en un sector de la población que no está investigando eso como yo, probablemente lo que haga es alejar a esa persona, ¿no? Eso es interesante también y aparecía en tu detalle, ¿no? Es pensar el riesgo sanitario, pero en realidad se encontró con que el riesgo era, bueno, no tener que pesar para que pueda obtener dinero para vivir, digamos, ¿no? O sea, como un choque de realidad absoluto. Bien, después Ine también hacía como hincapié en esto de los prejuicios y hay una frase interesante, alteración de la percepción, decís en tu video. A mí me parece que está buena esta idea, porque en general los prejuicios lo que hacen justamente, si están como muy arraigados, es eso, es alterar lo que yo estoy percibiendo. Es más, puedo ir a ver algo, pero estoy con un preconcepto, un prejuicio tan fuerte que eso que veo no lo termino de ver completamente porque yo creo otra cosa, ¿no? Eso siempre es como una alerta cuando uno va a investigar algo. Hay una posición no siempre fácil que es recomendable, que es, bueno, apertura. Vamos a ver con qué me encuentro. Después eso lo problematizo con unas ideas que yo tenía, con un prejuicio, un preconcepto, lo que a mí me parecía que iba a ser, ¿no? Pero la apertura me parece como más recomendable, por lo menos para no chocar contra la pared, que es un poco lo que decía Fermín. Bien, ¿quién más quiere agregar algo y vamos vinculándolo con los videos que mandaron? ¿Cuál era el objetivo del trabajo de ella? Toda investigación tiene un objetivo, ¿no? Guadalupe lo mencionó también. Sí, perdón, que había como que estaba el objetivo de la investigación, que era como reconstruir el circuito de los residuos, creo que era en la periferia del área metropolitana de Buenos Aires,
y ella particularmente tenía otros objetivos, o sea, lo que a ella le tocaba de la investigación, que era como ver a los actores que estaban involucrados en este circuito y creo que era como armar, no sé si un plano o algo así, no me acuerdo la palabra ahora, Diagnóstico. donde se muestre la vulnerabilidad de la situación en la que estaban las personas, o sea, esos actores. Genial, Sofía, sí. Por un lado, identificar a los actores involucrados y por otro, armar un diagnóstico de cómo era esa situación, ¿no? Que vos también lo mencionabas. Bien, y acá aparece una cuestión. Vos decís que su error fue, o esto escuché, ¿no? Que tomé notas, que este concepto de riesgo sanitario en realidad no servía o terminó como cambiando el eje de la pregunta. Y esto ocurre muchas veces. Es un ejemplo, ¿no? La otra vez decíamos, uno puede preguntarse algo, ir a hacer unas entrevistas o acercarse a texto, por ahí está investigando textos y no personas, o hacer un acercamiento a campo, o ir a un focus group, o ir a una cámara Gesell y ver qué pasa otra cosa. Entonces probablemente yo tenga que acondicionar o cambiar el instrumento con el que quiero medir esa realidad, ¿no? Por eso lo del cambio de eje que vos contabas también me parecía interesante. Bien, bueno, aparecen otras, complementando a esto, por ejemplo, Mora también focaliza sobre los preconceptos, los problemas reales versus, los problemas reales de la investigadora versus los problemas reales de los cirujas, que con sus códigos y sus valores estaban ahí esperando al pesaje, una espera como lenta también, ¿no? Desaparecieron algunas imágenes porque ella describe olores, sensaciones. ¿Eso como logró en ustedes el efecto de ubicarlos en una situación imaginaria? Habla por ahí del olor a guiso en un momento, no sé si lo recuerdan. Eso es muy interesante para tener en cuenta porque en general, cuanto más descriptivo es uno en el trabajo, más posiciona al lector de ese trabajo en la experiencia que uno tuvo. Porque al fin y al cabo, la realización del acercamiento a campo, que podría ser tranquilamente el inicio de una investigación, como lo charlamos, el objetivo después de ese informe también es posicionar a esa otra persona que está leyendo el resultado o el resultado parcial de ese acercamiento en la situación vivida. Así que hacer una descripción que apelen a imágenes que uno tiene siempre es importante. Por eso cuanto más hacer un ejercicio descriptivo siempre es un desafío en un punto, ¿no? Y hablando de desafíos, Milagros en el video decía que el desafío terminó siendo entender lo que hacían esas personas ahí. No solo identificar a los actores sociales o diagnosticar una situación sanitaria, sino, bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Empezó a tomar cuerpo otra cosa que antes no había sido tenida en cuenta y esto de entender lo que hacen y pasar de la teoría a la realidad, bueno, es algo que ella destacó en su video. Bien, hay algo interesante acerca de el presente y el futuro. Algunos lo eligieron para comentar en el video. ¿Qué piensan de eso? La preocupación por el riesgo sanitario, uno podría decir, bueno, es por el presente, pero también por el futuro de esos chicos que están involucrados en esas condiciones, ¿no? O en esa precariedad. Uno puede como empezar a adjetivar y a describir. Juana creo que tomó esto, como la idea de que parecía sencillo ir a ver o actualizar imágenes sobre estas personas, pero después aparecía que, bueno, que era más que eso, ¿no? Era un escenario totalmente distinto y esta idea de futuro se diluía porque en realidad los actores involucrados, los cirujas, sus familias o los cartoneros, o podemos variar la descripción, lo que pensaban eran, bueno, en su presente. Y en su presente absolutamente inmediato, ¿no? Muy distinto a un corto plazo, mediano o largo plazo que podría llegar a pensar una investigación. Entonces hay que dialogar con ese presente y lo que hacer en ese momento, quizás para entender otras cosas, ¿no? Eso me parece interesante también de dimensionarlo. Que también
hablando de los objetivos, como decía recién Sofía, bueno, Guadalupe también plantea eso. Bueno, Oriana también refuerza esta idea de las expectativas y prejuicios y este cambio de enfoque que mencionamos. Y Mateo, decís algo interesante en esta idea de la visión condicionada por su estilo de vida. ¿Querés reproducirlo o te acordás más o menos? No sé si está ahí, creo que sí. Ah, no, justo no. Bueno, Mateo dice algo así como que la visión condicionada por el estilo de vida de la investigadora le había jugado en contra, ¿no? Y creo que tiene que ver con los preconceptos y que le había hecho un clic ese acercamiento a campo. Y destaco una frase que también la toma Damián sobre el final, que no sé si repararon en ella, ¿no? Pero esta idea de que el investigador se aleja hasta un punto de perder el sentido de eso que está observando, o se acerca tanto que se pierde en eso que ve y pierde la capacidad de análisis o de problematizar eso. Esa es una tensión que está permanente en cada una de las investigaciones, porque digamos, lo difícil es mantener el equilibrio. ¿En qué sentido? Yo quiero investigar algo, probablemente me encuentre con algo distinto o parcialmente distinto, pero no me puedo ni perder en eso que encuentre y cambiar toda mi investigación o dejarla de lado o no dar respuesta a eso que prometía la institución, ni tampoco quedarme ahí y negar lo que está pasando en esa realidad, ¿no? Porque digo, si yo quiero ir a analizar algo y me quedo solo con lo que quiero analizar sin incluir lo que estoy ahí, estoy como muy alejado, ¿no? Entonces pierde sentido eso que estoy viendo, no lo termino de analizar. Ahora, si estoy muy involucrado, lo que puede pasar es que me pierdo tanto en eso que no le doy respuesta a lo que venía pensando. Entonces, lo ideal es una situación intermedia, que es una tensión y es algo que veremos. Ahora vamos a desarrollar algunas ideas sobre observación participante y entrevista, que son dos técnicas concretas que vamos a charlar sobre eso y donde esto aparece también. Y para cerrar me gustaría retomar algo que dijo Damián en su video, bueno, que hablaba de la mala calidad de vida de estas personas, la poca sanidad versus la recolección, y es el único que mencionó a Sísifo, que es la cita que elige la autora para apertura y cierre de este texto, ¿no? Que vincula digamos, algo histórico de la literatura griega para pensar una situación cotidiana. ¿Recuerdan qué vincula o qué cuenta de Sísifo o quién era Sísifo? O cómo sería este sinónimo, ¿no? ¿O para qué trae Sísifo, digamos, al texto, Daniela? Sísifo está condenado a tener que llevar una piedra desde el pie de montaña hasta la cima de la montaña una y otra vez. Y parece ser que esa es su tarea. Está condenado por los dioses griegos a hacer eso, ¿no? En este mito. Y aún así sabe que hasta cuando llega a la cima esa piedra vuelve a caer y luego tiene que subirla de nuevo. Entonces ella elige esta imagen para hablar justamente de esta tarea diaria de recolección de residuos para ir al pesaje y cobrar, pero sabiendo que después se tiene que hacer lo mismo porque es el sustento diario, ¿no? Y acá se vuelve sobre esta idea de que, bueno, en realidad, ¿qué perspectiva de futuro analítico o analíticamente puede tener alguien que en realidad está en lo inmediato de hago esto porque como y sé que mañana tengo que volver a hacer lo mismo, ¿no? Y en esa circunstancia. Bien. ¿Se quedaron pensando en algo más del texto o de esto que estamos charlando o de lo que le pasó a Daniela después de esto? ¿Alguien googleó a Daniela por casualidad?
Ok. No, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué fue de la vida de Daniela después de esto, no? No sé, hizo un acercamiento así, no la pasó tan bien, habrá seguido investigando, ¿no? Como que uno se puede preguntar eso. Y sí, obvio, siguió investigando, es doctora, bueno, digo, tiene su desarrollo académico muy posterior a esto. Esto parece haber sido como algo súper inicial en su carrera. Pero me parece que es como muy pertinente para este momento que estamos charlando. O sea, un acercamiento a campo implica que muy probablemente no vaya a encontrar todo lo que estoy esperando. Es más, me tengo que dejar sorprender por eso que pasa ahí. Sin olvidarme el objetivo que tengo, pero probablemente haya cambios, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar al desarrollo de estas dos técnicas que nos van a dar una idea de cómo va a ser el propio acercamiento a campo que tenemos en breve. Y después podemos charlar sobre eso también si queda tiempo, por supuesto. Bien, bueno, van a ver que para hoy, digamos, en la clase de hoy hay un texto de Agustín Cleve. Ese lo vamos a pasar para otro momento. Voy a focalizar en los dos de Rosana Guber. Bien, este es el primer capítulo. Son dos capítulos súper cortos, y lo bueno de esto es que vamos a meternos ya con técnicas, es decir, lo que vamos a aplicar para nuestro acercamiento a campo. Una de ellas es la observación participante, y acá vamos a definir de qué se trata. Primero, como siempre, ubicamos un poco quién es la persona que escribió este texto, cómo la vamos a interpretar. Acá ven un detalle extenso de Rosana Guber, que es una antropóloga argentina, investigadora de CONICET, docente universitaria. Yo fui alumno suyo en el doctorado en Ciencias Sociales que hice en la Universidad General Sarmiento y el IDES de Palermo. La verdad que es muy agradable como persona, pero muy profesional en lo suyo, y acá pueden ver sus másters y todos sus títulos, etc. Pero bueno, básicamente es una autora muy respetada que hace muchísimo tiempo viene escribiendo sobre metodología y puntualmente sobre el método etnográfico. Y en este libro, este capítulo puntualiza en la observación participante. Esta es una técnica. Bien, nosotros dijimos que en las ciencias sociales, en general, uno puede utilizar técnicas que quizás no corresponden a su disciplina. Este es el caso. Vamos a utilizar estas técnicas imaginariamente en este momento y posiblemente en el acercamiento a campo, que son desde la antropología, pero que se utilizan en la sociología, la comunicación, la administración, etcétera. Es decir, en la psicología. Es decir, en investigaciones de otras disciplinas se utilizan estas técnicas también. En el texto ella va a decir que el trabajo etnográfico, el trabajo de campo etnográfico, tiene una falta de sistematicidad que lo define. Hay una supuesta carencia que se convierte en técnica de obtención de información, que es la observación participante. Es decir, estar en un lugar y observar lo que sucede. Entonces, el texto muy descontracturadamente dice, si yo quiero observar algo en un lugar donde la gente está bailando, bueno, voy y bailo. Si quiero observar algo en una reunión de un comité, de un sindicato o de un, no sé, de un gremio, de un partido político, de una organización ambiental, de cualquier grupo que se les imagine, o imaginen o se les presente ahora, y están tomando mate, bueno, voy, no digo tomar mate si no me gusta, pero veo eso, o si me gusta tomar mate, tomo, bueno, ahora justo coronavirus, todo mal, pero para este ejemplo, pero bueno, eso. Si voy a un lugar donde quiero observar una clase en un colegio, tengo que estar ahí. Lo mismo en un partido político, bueno, en estos ejemplos que les presentaba, ¿no? Es decir, la observación participante implica que el investigador o la investigadora sea objeto de confidencia, esté cerca, ¿sí? O sea, que las personas ahí empiecen a tener en cuenta que esa persona está por algo. Por ahí tienen en claro por qué está, por ahí no. Es una ambigüedad lo que se produce, porque en el fondo nadie sabe bien qué está haciendo esa persona ahí, por más que haya pedido quizás permiso para observar una situación y demás. Entonces hay dos factores involucrados, dice Rosana Guber. Por un lado, la presencia, es decir, in situ, en ese lugar de investigadores o investigadoras frente a los hechos. Y por otro lado,
vivir esa experiencia, es decir, ser parte de esa actividad que se esté haciendo y ser testigo también de eso, ¿no? Es decir, estar ahí, no me lo cuenta nadie, lo veo y lo hago yo, formo parte de este grupo momentáneamente. Entonces acá hay una tensión, que esto se asemeja mucho, por eso el orden de las tareas de hoy, se asemeja mucho a lo que vimos en el texto de Daniela Soldano. Está la tarea de participar, pero también está la tarea de observar. Y se complementan y están en tensión. Por eso este cruce de direcciones. La técnica, va a decir Rosana Guber, se define en el juego que articula el investigador entre observar y participar. La técnica observación participante, ¿no? Digo, son estos dos verbos los que se ponen en juego. Participar en una o varias actividades de esa población, en el sentido de desempeñarse como lo hacen los nativos, y acá entre comillas nativos porque es un término que viene de la antropología, ellos le dicen nativos a las personas que investigan. Esto viene de la tradición antropológica de investigar tribus y demás, ¿no? Tienen como esa manera de llamar a las personas que investigan. Entonces, por un lado, participar en esas actividades, sumarse como uno más o como una más, y por otro, observar sistemáticamente y controladamente todo lo que acontece a su alrededor. Es decir, no solo participar, sino también observar lo que está sucediendo. Por eso es doble. Y acá vamos a hablar sobre esta tensión de participar y observar. Participar para observar. Bueno, una tarea importante que tenemos que tener en cuenta, una cuestión, es que, bueno, solo participo cuando lo requiere el campo. Es decir, si quiero analizar un área de marketing de una empresa, volviendo al ejemplo de hoy, y bueno, quizás voy a observar y no tengo que hacer la tarea exacta que están haciendo en ese momento, porque por ahí tampoco me lo permitan. O sea, probablemente me acerque, entreviste a alguien, observe un poco, participe de alguna actividad, pero no quizás de todas las actividades, ¿no? O sea, cuando lo requiere el campo, cuando lo requiere la situación se hace, cuando no, no se hace. Esta idea de observar y no fundirse en los contextos naturales que se observa también está presente. Es decir, es una técnica que es una de las más preferidas por aquellos que piensan que no hay que implicarse en lo que se está observando. Acá aparece esta cosa de el investigador se aleja, ¿no? Digo, la observación, uno podría pensar, está más vinculada con una cosa no participativa, donde uno está alejado observando. Tomemos nota de esto y vamos a la observación. Es decir, participar para observar y observar para participar. Es un juego de palabras, ¿no? Pero estamos pensando en la observación participante. La técnica pensada desde el naturalismo y el interpretativismo estudia los fenómenos sociales que no pueden estudiarse de manera externa. Acá se le da el peso en la participación. Es decir, la participación me acerca, ya no estoy lejos como en la observación, entonces estoy más cerca de esas cosas que, bueno, las voy a ver si solo estoy ahí, ¿no? O si solo estoy cerca de eso que ocurre. Es decir, acá aparece una definición, ¿no? El único medio para acceder a los significados que los sujetos negocian es la vivencia, es decir, la posibilidad de experimentar en carne propia esa socialización. Desde esta perspectiva, la técnica debería llamarse participación observante, dice Tonkin. Bien, entonces encontramos las dos cuestiones, observación y participación. Y acá Google va a decir, bueno, esto tiene que ver con el involucramiento y la separación. Son dos grandes posturas, ¿no? Frente al objeto de estudio, es decir, a eso que estoy investigando, hay una ambigüedad que está implícita en esta técnica, que por un lado tengo la separación o este alejamiento, ¿no? En la observación, y por otro lado hay un involucramiento necesario en estar cerca o en este acercamiento,
que es la participación, el caso de la participación. O sea que es una técnica muy ambigua porque por un lado me dice que tengo que estar separado de eso que voy a estudiar, pero por otro lado también involucrarme, ¿no? Observación participante. Bien, vamos a detalles entonces de qué implica esta técnica. Bueno, implica la presencia directa de quien investiga, es como un aporte valioso en la definición de esta técnica. Evita las mediaciones de otras personas, es decir, yo testifico, soy testigo, estoy ahí en ese momento, ¿no? No me lo va a venir a contar alguien que lo investigó, estoy haciendo mi propia experiencia. Es inevitable, dice la autora, el contacto desde la percepción y los sentimientos. Y acá, fíjense, yo les preguntaba, bueno, ¿qué les parece? ¿La pasó bien? ¿No la pasó bien Daniela Soldano? ¿Qué trajo con todo eso que contaba, no? Bueno, ahí hay mucho de lo que ella percibió y también de sus sentimientos, esta incomodidad frente al silencio de las personas que uno va a observar. Probablemente también las personas esas incómodas en ese momento porque no saben bien quién soy yo que fui ahí a su actividad cotidiana. Se mezclan estas cosas. Es decir, está lo subjetivo muy presente, ¿no? Y que eso no significa que sea una realidad desconocida. Acá hay un ejemplo que trae el texto, que por ahí no nos vamos a detener tanto, pero a mí me parece muy rico. No sé si alguien quiere leerlo. ¿Se animan? ¿Lo ven bien? Está muy chiquito. No, se lee, se ve. ¿Querés leerlo, Alejandra? Bueno. ¿Sabés qué? Me tapa ahí está. El investigador de una gran ciudad argentina observa desde la mesa de un bar cómo algunas mujeres conocidas como las bolivianas llegan al mercado. Registra hora de arribo, edades aproximadas y cargamento. Las ve disponer lo que supone son sus mercaderías sobre un lienzo a un lado de la vereda y sentarse de frente a la calle y a los transeúntes. Luego, el investigador se aproxima y las observa negociar con algunos individuos. Más tarde, se acerca a ellas e indaga el precio de varios productos. Las vendedoras responden puntualmente y el investigador compra 1 kilo de limones. La escena se repite día tras día. El investigador es para las bolivianas un comprador más que añade a las usuales preguntas por los precios otras que no conciernen directamente a la transacción. Surgen comentarios sobre los niños, el lugar de origen y el valor de cambio del peso argentino y del boliviano. Las mujeres entablan con él breves conversaciones que podrían responder a la intención de preservarlo como cliente. Este rol de cliente o conversador ha sido el canal de acceso que el investigador encontró para establecer un contacto inicial. Pero en sus visitas diarias no siempre les compra. En cuanto se limita a conversar, las mujeres comienzan a preguntarse ¿a qué vienen tantas averiguaciones? El investigador debe ahora explicitar sus motivos si no quiere encontrarse con una negativa rotunda. Aunque no lo sepa, estas mujeres han ingresado a la Argentina ilegalmente. Sospechan entonces que el presunto investigador es en realidad un inspector en busca de indocumentados. Genial, gracias por la lectura, re linda además. Fíjense cómo el ejemplo es muy claro de una situación de observación. Y no solo observación, observación participante. Acá este investigador, que no sabemos bien quién es, pero aparentemente quiere investigar sobre esta población, o su población serían estas mujeres bolivianas que venden su mercadería en un mercado determinado. No sabemos el sitio, ¿no? Contamos solo con esta información en el ejemplo. Bueno, pero desarrolla una estrategia para intentar establecer un contacto. Es decir, no se queda sentado, podríamos decir, todas las mañanas tomando un café en el bar y solamente mirando, que ese sería el esquema de observación, estando alejado, separación, ¿no? En el texto de Buber, sino que se acerca, participa, se involucra y empieza como a charlar brevemente intentando ser un cliente más, pero esa es su estrategia para
de vez en cuando, no sé, preguntar sobre estos elementos que menciona ahí, ¿no? Los hijos, los chicos, o el lugar de origen, el valor del peso, bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo es visto esa persona? ¿Es un cliente más? Bueno, ahí el final del texto lo dice, es una persona que de pronto se transforma en alguien sospechoso. Esto puede ocurrir a veces en trabajos de campo donde uno tiene algún tipo de acercamiento, pero en algún momento lo que tiene que hacer es explicitar su rol, porque si no puede ser pensado como, en este caso, un inspector o alguien que está atentando, digamos, contra ese trabajo que tienen estas personas, y pueden dejar de darle charla o incluso de darle datos, que es lo más interesante para este investigador, ¿no? O sea, una escena simple como esta se transforma en un ejemplo de esta técnica que es la observación participante. Yo puedo hacer observación participante sin dar muchos datos a esa persona que estoy observando, sobre todo en una situación pública, como aparentemente es esta. Digo, aparentemente es una vereda de un barrio, uno se imagina, bueno, está en la calle. No hay una cuestión privada, ¿no? No tengo que pedir permiso para ni observar ni ir a comprar esa mercadería porque está disponible. Pero si uno pretende hacer un involucramiento mayor que observar y sacar una charla breve, bueno, en algún momento va a tener que decir, bueno, yo estoy haciendo un trabajo, investigando tal cosa, y eso se puede complementar con otras técnicas como tener una charla, una entrevista, etc. Pero este es un ejemplo de la observación participante. Y me pareció interesante colocarlo acá porque, de alguna manera, así como decía al comienzo del texto, ir a observar vendedores, bueno, puede ser parte de una investigación. Si yo eso lo enmarco en un trabajo mayor, ¿no? Entonces, la observación participante como parte de mi investigación implica un involucramiento y eso no es opuesto a la investigación, se articulan. El ejemplo que vimos tiene un riesgo y es este que decíamos, ¿no? El investigador pasa de ser un comprador, conversador, a, bueno, ¿por qué me conversa tanto esta persona, no? Una amenaza o un sospechoso. Y hay algo acá interesante también. La relación del investigador ante los pobladores difícilmente puede ser neutral. Esto es para este caso que vimos, y volviendo a Daniela Soldano ocurre lo mismo. Las personas que estaban ahí no les daba lo mismo quizás que esté o no Daniela Soldano. Es más, en su cotidianeidad, en general, probablemente no haya alguien observándolos de esa manera, ¿no? Entonces, eso no es neutral, aparece un rechazo o una incógnita acerca de esa persona. Los pobladores le otorgan un sentido a su observación y obran en consecuencia. Y esto habla de que probablemente ese silencio que había en la espera del pesaje tenga que ver con silenciar cosas que habitualmente se hablaban, pero en ese momento, porque había alguien ahí observando, no hablaban o quizás hablaban otras cosas. Bien, y la observación que se propone requiere algún tipo o algún grado de participación. Es decir, el investigador desempeña un rol activo, ¿no? No es que solo se queda observando, sino que también participa. Lo que hay que tener en cuenta, según esta perspectiva y esta definición de la técnica de observación participante de Buber, ella dice, ese rol de participar incide en la conducta de los informantes, que son las personas que estudio. Y a su vez, eso que ocurre ahí influye en la suya, es decir, en la vida, en lo que le sucede al investigador o a la investigadora. Para cerrar este texto, tenemos un dato. En la observación participante es fundamental la relación que se produce entre quien investiga y los informantes en el trabajo de campo, o las personas que estudio, que ella las menciona como nativos o informantes. Bien, esta es una de las ideas y se complementa con
la idea de entrevista etnográfica, donde también vemos a Guber dar algunas ideas concretas de, bueno, el otro día dijimos, ¿no? Hay un montón de tipos de entrevistas. Vamos a puntualizar en la etnográfica, que viene de la antropología, pero que sirve para distintas disciplinas. Acá hay algunas definiciones de entrevista, ¿no? Digo, puede ser una estrategia para que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree, una definición clásica de Spradley del 79, o una persona obtiene información sobre algo interrogando a otra, digo, un investigador, entrevistador, a un entrevistado informante. En síntesis, la entrevista es, dice Guber, una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación. Es decir, estando en contacto con esa persona cara a cara, ¿no? Entrevistándola. Hay dos perspectivas sobre esta técnica. Una más clásica y otra constructivista. Y vamos a definirlas. La perspectiva clásica tiene la idea asociada al texto anterior con que de una entrevista se obtiene una información que me transmite el entrevistado. Existe una significación obvia de la información. La entrevista es una serie de intercambios discursivos, pero en general los hechos son distintos a lo que yo interpreto que sucede en el momento. Es decir, la entrevista habla del mundo externo y de las respuestas de los informantes como una realidad fáctica. Esta idea tan dura de la entrevista tiene que ver con una visión clásica de la entrevista como una instancia en la que yo saco determinada información de alguien y me la da y listo. Es como la visión que mencionamos en las primeras clases, ¿no? Como más rígida. Ahora, la perspectiva constructivista, a diferencia de la anterior, piensa las entrevistas como ejemplos de metacomunicación, como enunciados que informan, describen, interpretan y evalúan actos y procesos comunicativos. Es decir, la entrevista no es un mero momento y encuentro donde yo obtengo una información cerrada de alguien, sino que es más bien una relación social. Y los datos que provee el entrevistado en ese momento son la realidad que ese entrevistado está construyendo para mí en ese encuentro. Esto es muy interesante. Les doy un ejemplo. Si yo genero una entrevista con cualquiera de ustedes en un contexto donde estoy investigando cómo es la cursada en la UCI, por ejemplo, y tengo 10 preguntas concretas y nos juntamos en un Zoom y ustedes aceptan ser entrevistados, etc., bueno, probablemente tengamos una charla de unos 30 minutos porque era el tiempo establecido, hablaremos algo. Y ese será un resultado. Ahora, si después los convoca, supongamos, otro docente de la misma universidad para generar otro Zoom y hablar de lo mismo, muy probablemente, de hecho, con seguridad, las dos charlas van a ser absolutamente distintas. Y aún habiendo preguntado las mismas cosas, haya variabilidad en las respuestas de esas preguntas. Esto es de lo que habla Guber. Es decir, la entrevista no es una cosa totalmente mecánica donde alguien pregunta y alguien responde, sino más bien es una relación social. Es un momento en el que los datos que me da esa persona también los está construyendo en ese momento. Donde si esa persona desconfía, probablemente me mienta, donde si no se genera un buen clima en ese encuentro, probablemente esa persona hable lo justo y necesario y no se explaye. Veremos después algunos datos para tener en cuenta, pero lo interesante es esto, ¿no? La entrevista como una relación social, ya no como una visión clásica donde solamente se extrae un conocimiento y eso lo vuelcan en
mi formulario, en mi grabación o donde yo lo registre. Entonces Google va a decir, los stocks de conocimiento pueden ser los mismos o variar entre entrevistador y entrevistado, es decir, las maneras de pensar la realidad. Y acá podemos ir otra vez al ejemplo de Daniela Soldano y decir, bueno, no era lo mismo el stock de conocimiento del investigador hablando de riesgo sanitario que el stock de conocimiento de las personas observadas, donde el riesgo era no encontrar chatarra para pesar y cobrar por ella, ¿no? Y después también hay variedad en las preguntas, ¿no? Hay preguntas cerradas, preguntas abiertas, múltiples opciones, etc. También hay límites y supuestos de la no directividad, dice Guber. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la no directividad se basa en el supuesto de que aquello que pertenece al orden de lo afectivo es más profundo, significativo y más determinante que los comportamientos o el comportamiento intelectualizado. El tipo de entrevista etnográfica remite más a la escucha. Y esto creo que salió en la primera o en la segunda clase, ¿no? Yo no sé si en un ejercicio o algo les pregunté si alguien hacía terapia. Bueno, probablemente en el acercamiento a campo uno tenga que desarrollar la escucha de una manera o ejercitar de una manera puntualizada la escucha. Porque en esta entrevista no es tan importante preguntar mucho e interrumpir a mi entrevistado o cuando hace un punto ya hablar directamente, sino más bien escuchar a ver qué tiene para decir. Esa es la no directividad, ¿no? O sea, son momentos en los que probablemente el entrevistador o la entrevistadora, o sea, ustedes haciendo el acercamiento a campo, también tengan momentos de, bueno, te pregunto tal cosa y me quedo callado, ¿no? Y la otra persona tiende a hablar. O sea, los silencios en general no son tan cómodos en situaciones de entrevista, entonces la persona por ahí va a hablar algo que incluso es mucho más interesante que si yo lo hubiese interrumpido. Entonces, la etnografía, donde es el método para esta entrevista etnográfica, lleva a que los informantes cuenten experiencias y por medio de ellas ver, bueno, cómo conciben, viven y asignan contenido a una determinada situación. Son entrevistas no dirigidas. Es importante estar a indicios que provee el informante, es decir, yo puedo llevar mis preguntas, pero también tengo que estar atento a que si quiere hablar de otra cosa, dar lugar a la escucha. Y Guber habla de una atención flotante. Esto está bueno tenerlo en cuenta, es estar atento a lo que pasa. Es ver si, por ejemplo, la persona que tengo enfrente en un Zoom, probablemente, en mi acercamiento a campo, de repente si le pregunto algo particular, tiene o no ganas de contestar, o si hace un gesto como de incomodidad. Las cuestiones no verbales también, ¿no? Entonces, la dinámica de la entrevista, avanzando en el texto, tiene que ver con la apertura y la focalización. La apertura como el momento en el que se otorga espacio a la escucha, con preguntas relevantes, es decir, adentrando a esa persona en la charla, logrando que se sienta cómoda, hablando gustosamente, respondiendo, de manera totalmente relajada. Y hay otro momento, que es la focalización, donde uno profundiza en preguntas quizás más incisivas o sistematizadas, que es en definitiva lo más importante que uno quería encontrar. Son los dos momentos que plantea esta autora en estas entrevistas etnográficas, ¿no? La apertura y la focalización. Después veremos cómo estos dos momentos se complementan y qué preguntas podemos pensar para cada uno de esos momentos. El momento de apertura o la entrada a la entrevista en general tiene un estilo de preguntas más amplias. Entonces uno puede preguntar cómo es algo, ¿no? Supongamos, voy a entrevistar a un docente que dirige, o que es director, mejor dicho, o directora de un colegio. Bueno, antes de preguntarle concretamente 3 o 4 cuestiones que yo quiero investigar, puedo preguntarle, bueno, ¿cómo es el trabajo
¿Cómo es ser director de este establecimiento hace tanto tiempo? Fíjense lo amplio de la pregunta, ¿no? La persona puede disparar para cualquier lado. Bueno, eso es parte del primer momento de la entrevista. Preguntas amplias, donde uno escucha, y el ejercicio es no interrumpir al entrevistado. Esto es clave, porque uno siempre tiende a decir, sí, a mí me parece que, claro, con relación a lo que decís, yo creo también así, porque no sé qué. Bueno, evitar eso. Es re difícil, porque en una charla uno está muy acostumbrado a esto, ¿no? A contrastar, a reforzar lo que está diciendo la otra persona. Acá la tarea va a ser también no interrumpir al entrevistado. El desafío va a ser no hablar y asentir a las respuestas o prestarle atención a esas respuestas, mantener la mirada en la otra persona y que termine siendo algo fluido, ¿no? Una charla que si bien está guiada por unas preguntas, que sea un encuentro ameno. Ante el blanco, digo, una situación donde uno por ahí se queda en blanco, está la posibilidad de repetir la última frase que dijo como para darle continuidad a cómo sigue, ¿no? Supongamos, no sé, alguien me está dando una respuesta de, bueno, esta es la manera en la que crío a mis hijos. Esa es la manera en la que crías a tus hijos, y me callo. Entonces la otra persona continúa con esa, o amplía esa respuesta, ¿no? Son como estrategias para que la otra persona hable más. Bueno, la técnica obviamente admite que uno puede incluir nuevos temas que no estaban contemplados en las preguntas preparadas, que uno pregunte por el cómo, ¿no? Cómo es algo, y ahí aparece una generalidad que contesta esa otra persona. Y algo importante que después profundizaremos, ¿no? La entrevista, dice Buber, aparece como puente entre la reflexividad del investigador, la reflexividad propia de la interacción y la de la población. Ella trabaja el concepto de la reflexividad, que, insisto, luego vamos a profundizar en él, pero tiene que ver con lo que le pasa a todas las personas involucradas en una entrevista. En general, lo que suele suceder es que en ese encuentro yo me voy a venir después de esa entrevista con nuevos conocimientos. La persona entrevistada va a tener la sensación de que dijo cosas interesantes y que tiene una nueva manera de ver esas cosas. Y el momento en sí ha generado una reflexividad para Buber. Es decir, alejándonos de esa imagen más clásica de yo pregunto ¿qué es esto? Y solo me interesa tu respuesta, ni siquiera vos, no te miro. No, acá hay una construcción social donde hay una relación con la persona que entrevisto. Esa relación define el encuentro y el contenido de sus respuestas, porque si no se genera un buen clima, probablemente no encuentre la información que preciso, o no haya una honestidad en sus respuestas, o en ese clima no tan logrado de entrevista, por ahí sus respuestas sean más cortas y terminen complicando lo que quiero investigar porque no me respondió con profundidad. Digo, es un desafío para quien investiga o para quien genera ese momento, generarlo de la mejor manera posible para que haya respuestas interesantes. Bien. ¿Qué piensan entonces de esta entrevista? ¿Con qué se quedaron de lo que estamos charlando? Me gustaría tener algunas respuestas como para pasar a pensar brevemente en las posibilidades de personas entrevistadas. Antes de esta charla, ¿consideraban estos dos extremos de la entrevista? Digo, la visión clásica de solamente quiero tus respuestas y no me importa mucho de vos, o tus respuestas se van a definir también en base al encuentro que se genere. Yo no lo tenía tan dividido como pensar entrevista A, entrevista B, pero sí como que siempre pensé que es como conversar, es como que un arte, por así decirlo. Entonces es como que la otra persona claramente va a influir en cómo se sienta con vos. O sea,
no va a hablar de la misma manera con una persona que no le está prestando atención a una persona que trata de empatizar con ella y trata como de generar una conversación que sea agradable para los dos, pero no lo tenía así como estructurado. Bien, claramente nosotros vamos a hacer la visión de la entrevista etnográfica, ¿no? Digo, donde la empatía tiene un peso, los dos momentos de apertura y focalización van a estar, todo eso lo vamos a diseñar. Pero bueno, está bueno tener en cuenta esto. Probablemente en otros casos alguien considere la entrevista de esta otra manera, y también es posible en algunos estudios. Pero para el tipo de respuestas que uno espera, vamos a aplicar esta otra manera de pensar la entrevista, que es la entrevista etnográfica de Buber. Bien, esta cuestión de lo no verbal, de prestar atención de la atención flotante de lo que está pasando, si lo que pregunto incomodo, seguramente lo vieron en algunas otras materias, ¿no? Esto de prestar atención a lo que no se dice. Sí, o sea, en realidad sí, uno lo vio, y aparte, por ahí cuando uno va prestando atención en ciertas entrevistas que uno mira, por ahí vos decís, pero déjalo hablar, o viste, o sea, como que querés que no lo interrumpan, o que, viste, o que no lo lleve por el lugar que el entrevistador quiere, sino o sea, que lo deje expresarse. Pero yo ante esto me pregunto, ¿cómo voy a hacer para poder realizar mi entrevista? Porque la verdad que me da como temor de no poder llevarla de una forma como fluida, porque nunca hice una entrevista. O sea, hicimos para otra materia, pero me parece que esto es como más específico, el de la investigación. No sé qué se me ocurre. Como que a pesar de que uno tiene que llevar la entrevista con fluidez, también es una entrevista formal, porque vos la estás haciendo para conseguir un determinado objetivo, digamos. Entonces es como que decís, tengo que focalizar bien las preguntas y cómo hago esas preguntas para poder llegar al objetivo, digamos, que la información que me llegue me sirva, y no que al final de la entrevista me dé cuenta que, o sea, que no encuentro dónde está lo que yo necesitaba saber. Uh-huh. Bueno, ahí un par de cosas. Primero, en relación a lo que decías de esto de estar escuchando una entrevista y uno mismo decir, bueno, pero para que te conteste, deja de interrumpir. Eso es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, es lo que no vamos a hacer. El desafío es no interrumpir respuestas. Después, ahí, digamos, eso lo tenemos en claro. O lo vamos a ir teniendo en claro a medida que lo procesemos. Y después, en relación a lo que te genera esto, bueno, pensá que tiene que ser algo relajado. Es una charla, es un encuentro. Y si bien yo tengo un orden de preguntas que después vamos a pensar, porque, a ver, la clave de lo que aparece en este texto es que el primer momento de apertura va a tener preguntas tan amplias ¿cómo haces, o cómo es esta actividad, o cómo, ¿no? Como una manera de explayarse tanto la otra persona que va a entrar, se va a empezar a sentir cómoda. Va a hablar de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa cómodamente, porque vos no le estás preguntando, bueno, ¿qué pensás del conflicto tal? No, le estás preguntando, ¿cómo es esto? Y la persona te va a empezar a describir, a charlar. Entonces, ese momento de apertura va a relajar un poco esta supuesta tensión que siempre hay en una entrevista, que de hecho lo hay, digamos, como lo hay a veces en una clase o, no sé, o en cualquier situación, ¿no? Una persona frente a otra, bueno, no siempre es fluida la relación. Pero hay estrategias que vamos a tener. De hecho, vamos a diseñar las preguntas juntos. O sea, el acercamiento a campo no va a ser de cero, ¿sí? Entonces, ahí nada, tranquilidad, y va a fluir. Y lo vamos a planificar.
Digo, eso tampoco significa que uno tenga una formalidad en el encuentro. No, el encuentro va a ser súper tranquilo, así. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo. Ya previamente hablamos, te voy a entrevistar sobre tal cosa. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y primera pregunta, ¿cómo es tu trabajo? Y me callo. Y la otra persona va a tener que contestar algo. Y si me hace un silencio, me quedo así. Y la otra persona va a hablar, porque si no se siente incómoda, ¿no? O sea, eso forma parte de esta técnica, ¿no? Tener una atención de lo que está sucediendo, pero también manejar los silencios y generar un buen clima. Porque si yo te pregunto algo y enseguida te interrumpo, bueno, es como raro, ¿no? Como, bueno, entonces tanto no interesa lo que le estoy contestando. Esa es la sensación, ¿no? Que a veces aparece. Acá va a ser algo más tranquilo. No significa que tenga que ser, que eso sea formal. No le demos eso, o sea, formal en términos de que voy a buscar cierta información, sí, pero la otra persona no tiene que saber qué voy a investigar yo. Lo único que sabe es que quiero saber cómo es su trabajo, su actividad. No tengo que explicitar esto que decía Daniela Soldano, ¿no? En el texto. No tengo que explicarles qué estoy pensando del riesgo sanitario, de los autores que lo definen, a las personas que voy a observar. No, tengo que ir a ver qué hacen y, en todo caso, después analizar qué hay de riesgo ahí y qué cosas variaron. ¿Queda claro esto? Que es como un momento, si se quiere, relajado también, este tipo de entrevistas. De hecho, es un desafío en ese sentido. Lograr con una persona X que probablemente nunca hayamos hablado, un encuentro donde, y sí, uno va a estar un poco nervioso o quizás tenga todo preparado, pero está esa sensación de, bueno, ojalá que conteste, ¿no? Pero eso pasa en la vida, o sea, en todas las situaciones. Entonces vamos a tener que lidiar, entre comillas, con eso. Pero el encuentro lo que va a terminar siendo, bueno, es eso, es un encuentro. ¿Quiero algunas respuestas de algunos temas concretos? Sí, pero probablemente al comienzo pregunte cosas más generales para que la otra persona se sienta más tranquila y después sí, quizás sobre el final hacer preguntas más incisivas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir pensando estos dos momentos de la entrevista en breve, en pocos días. Bien, ¿dudas, preguntas sobre estas dos técnicas? Algo en lo que se hayan quedado pensando. Además pasa algo también. Es raro siempre preguntar algo y dar lugar al silencio, ¿no? Es como que te sentís que, bueno, pará, tengo que hablar algo porque hay silencio. Alguien habló, perdón. Ah, no, hubo un ruido. Bien, bueno, fíjense esto que decíamos el otro día del repaso del cronograma. Fíjense cómo de una generalidad de la investigación, la metodología, los métodos, llegamos a las técnicas. Y a dos técnicas que se complementan y que van a estar presentes en el acercamiento a campo. En primer plano, la entrevista, es decir, el encuentro que yo genere con esa otra persona que está entre mis variables, porque por ahí estoy pensando en 3 o 4, como indicábamos la otra vez, para tener una variabilidad, o si alguien falla hay una opción B, etc. Pero por otro lado, también tener la posibilidad de observar eso que ocurre. Es decir, no es solo la entrevista, es tener una observación sobre lo que ocurre. Si bien no voy a un lugar, porque bueno, las condiciones no lo permiten, y
no es el ejercicio. Pero bueno, un acercamiento a campo podría ser tranquilamente generar una situación de entrevista en el lugar donde esa persona hace lo que hace. Que no sé, quizás alguien se anima. Yo la verdad no lo recomendaría ahora. Haría algo por Zoom, grabado, que donde pueda ver cómo la otra persona contesta. Pero quizás con distancia en un lugar se les ocurra hacer una entrevista en el lugar donde está esa otra persona y lo graban con audio. Y está perfecto también. Pero bueno, yo creo que la clave es pensar la entrevista. También por detrás, ¿qué pasaría o qué puedo observar de eso que está sucediendo ahí del otro lado de la cámara? Donde probablemente no haya nada o haya una situación de hogar o no lo sabemos. Bien, bueno. ¿Algo más sobre esto? ¿Algo estén pensando ya para cerrar? Antes de agregarles una cosita. Yo tuve que salir y volver a entrar porque no, se me trabó, se ve que anda mal internet y no sé qué dijiste al final sobre la entrevista. No, decía que en la entrevista lo que sucede es que se mezcla un poco con la observación participante, en el sentido de que también vamos a observar lo que ocurre. Quizás acotadamente, digo, si la entrevista es por acá o en un Zoom o online, no vemos lo que ocurre completamente en ese lugar. Supongamos que es el lugar de trabajo, ¿no? La persona acepta la entrevista y vemos parte de su oficina. Bueno, no estamos analizando lo que ocurre alrededor o vemos cómo es su interacción con otras personas. Bueno, no lo permite la situación. Pero lo ideal de estas dos técnicas es que se complementen en una situación ideal donde uno puede ir a un lugar a observar. Por esto de la atención flotante, ¿no? Que se menciona ahí en el texto. Bien, bueno, vamos a tener esta semana un desafío interesante, que es pensar en las posibilidades de entrevistados o entrevistadas concretos. Yo voy a abrir ahora una tarea, un foro en el campus, donde ahí, en cada caso, hay que mencionar las opciones que se tengan, ¿sí? No es obligatorio tener 5 opciones, 4, 3, quizás tengan una sola. Bueno, pensemos en una opción B. ¿Quién es esa persona que me interesaría entrevistar? ¿Con quien hacer este acercamiento a campo? Dentro de esa temática y ese interés que charlamos. Es un desafío. Si alguien todavía está en cero, bueno, pide ayuda. Este es el momento. El momento puede ser en un rato con un mensajito en el aula o pensar en voz alta ahora. Pero lo ideal es tener algunas opciones por si, no sé, uno le escribe a alguien y dice, mira, me encantaría, pero ahora la verdad no puedo. Y bueno, puede ocurrir, ¿no? Así que eso por un lado. Y tener en claro después quién es esa persona para la semana que viene sí armar un cuestionario. De hecho, la clase que viene va a tener esa tarea. Así que podemos avanzar en ese sentido. No sé si alguien ya avanzó con posibles personas para entrevistar, más allá de lo charlado la clase pasada. Yo en mi tema, que era los sueños postergados, se me ocurrió hacerle una entrevista a una psicóloga, pero no sé si digamos, ¿cuál es la forma que vos necesitas que uno lo encare? O que la materia necesita que uno lo encare, digamos. ¿Desde qué lugar? O sea, ¿está bien que entreviste a una psicóloga o tendría que ser una persona común y silvestre? O sea, ¿tiene que ser un profesional o puede ser cualquier persona? ¿Desde qué lugar? Es lo que vos decidas. Eso es lo más difícil a veces que te digan, ¿viste? Hacé lo que vos quieras. Sí. A ver, lo que hace el acercamiento a campo es seguir un interés y ver quién puede responder muchas cosas sobre ese interés que tengo. Puede pasar en la investigación que tu primer acercamiento sea con esta profesional, supongamos,
que después haya otro acercamiento con, no sé, personas que experimentaron esta temática o que la están experimentando o que piensan algo sobre eso. Después más profesional. Digo, uno va construyendo un camino. Si en primera instancia se te ocurre esto, perfecto, avancemos con eso. Ahí tendremos que diseñar, a partir del encuentro próximo, qué le voy a preguntar a esa persona, pensando que es una profesional del tema, dentro de la psicología. Digo, hay datos que tengo de esa persona que me van a guiar. Claro. No es lo mismo que si no fuese una psicóloga, o sea, esas mismas preguntas no se las puedo hacer a otra, las tengo que pensar para esa persona. Ok. Por eso hay que pensar primero a quién entrevistar y luego, a partir de eso, construir el protocolo de entrevista, le llamamos, ¿no? Las preguntas que se van a hacer en ese momento. Ese protocolo de preguntas, ¿ella las debe conocer antes o no? En esta técnica, no. Ok. Hay algunas, supongamos, si yo hago una técnica más clásica no, te voy a preguntar a ver, la técnica clásica sería, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el procedimiento para que del hisopado de negativo o positivo y cuánto tarda? Me contesta eso, listo, hasta puede ser por mail, no me interesa la cara de la persona, ¿no? Digo, me voy a una ciencia dura y a pensar algo así. Acá es todo lo contrario, acá es, hola, estoy realizando una investigación en la Universidad de San Isidro, que esto también lo podemos diseñar, ¿no? O sea, ¿cómo encarar a alguien para entrevistar? Bueno, puede haber una formalidad que te dé la institución y invitas a esa persona a una entrevista breve de, uno puede decir un tiempo aproximado, media hora, 40 minutos, que parece un montón, pero si uno logra una charla fluida es poco, ¿no? Y donde ahí te pregunten, uno puede adelantar, quiero hablar específicamente de esta temática, ver tu visión sobre eso, o sea, diseñar hasta un mail de presentación. Y sin decirle que hoy le va a preguntar uno. Después eso aparece, obviamente vinculado a esa temática, ¿no? No le va a preguntar cualquier otra cosa, pero no, el cuestionario solamente se trabaja en el momento de la entrevista. Ok. Porque justamente no queremos que la persona setee sus respuestas. Uno como que está acostumbrado me va a preguntar esto, listo, más o menos puedo decir esto, ¿no? Bueno, no, acá es el efecto de ese momento, qué sale en ese momento, que es lo más interesante, porque por ahí la persona le rompes la estructura y te dice lo que verdaderamente es y no esa fachada que tiene para decir las cosas. Ok. O sea, la entrevista, la fecha de la entrevista, digamos, es una determinada y dentro de un horario o uno la puede realizar en cualquier momento. No, es libre. En el cronograma hay una semana, que ahora después lo voy a ver, pero no, falta, creo que son 2 o 3 semanas. Digo, hay un martes que no tendremos este encuentro porque se supone que en algún momento de esa semana hacen la entrevista. Entonces el tiempo que ocupan en esa entrevista, por ahí es un jueves, no importa, pero se considera como la clase, la realización del acercamiento a campo. Pero para eso falta. Lo importante es esto. La clave de hoy, habiendo visto la definición de las técnicas, es, ok, más o menos tomé notas, veo cómo es, sé que tengo que hacer un protocolo de entrevista, lo vamos a hacer la clase que viene. Ahora, ¿a quién entrevisto? ¿Cuáles son mis opciones? Y esas personas están cerca, las puedo contactar, es una opción todavía muy lejana. ¿Qué estrategia aplico para contactarlas? No sé, quiero entrevistar a una escritora que, bueno, no tengo su mail, su teléfono, pero usa mucho Twitter. ¿Qué hago? ¿Le mando un DM? Bueno, pensar esas alternativas, ¿sí? Ese es el momento para hacerlo. Y elaborar un mensaje breve de, hola, soy fulano, estoy haciendo... A ver, acá hay una mentira piadosa que uno puede... que no sé si es mentira piadosa la palabra, pero uno... puede decir que está haciendo un acercamiento a campo
la gente entiende más investigación, entonces uno puede decir que está iniciando una investigación sobre tal temática en la Universidad de San Isidro. No, estoy estudiando, porque eso se presta a que esté el preconcepto de trabajo práctico, ¿no? Ah, está haciendo un trabajo práctico, no sé, ¿no? Eso también es una cosa con la que hay que lidiar y, bueno, está en el prejuicio de la gente. En cambio, si decís investigación en el marco de una universidad, es como que le da otro cuerpo, ¿no? Que al fin y al cabo, tranquilamente puede ser el inicio de una investigación. ¿Recuerdan lo que dijimos la primera clase? A mí no me interesa que cumplan con responder un concepto, hacer un trabajo práctico, o sea, no, vamos a ir construyendo una idea que, en definitiva, terminará siendo un proceso. Bueno, estamos en eso. Así que vamos por ahí. Piensen esta semana eso en el campus. Ahora voy a poner visible esta tarea colaborativa para poner ahí simplemente posibles entrevistados o entrevistadas y avanzamos así. Cualquier duda me van preguntando. Bien, totalmente silenciado. ¿El nombre de la persona? ¿O simplemente hay que poner el nombre de la persona? Sí. Ok. Y pensar en alguna alternativa por si esa persona nos dice que no. ¿Sí? Digo, desarrollar la tolerancia a la frustración también. Porque puede pasar, digamos, ¿no? Que uno... O que en su momento dijo, sí, cuando quieras me entrevistás, no hay problema, para otra cosa, y ahora justo no puede. Y bueno, puede pasar. Bien. Bueno, vamos a dejar acá, pero cualquier duda, no duden en escribir y en plantear estas situaciones donde a veces parece que, bueno, ¿cómo lo voy a hacer, no? Que es un poco lo que recién decía Alejandra. Bueno, me imagino algo formal y qué sé yo. No, relax. Lo vamos a construir y vamos a llegar a ese momento con un cuestionario sólido y con herramientas para que el encuentro esté bueno. Con estas cosas que ya mencionamos, pero que las vamos a ir repasando. Bueno, es una charla. Voy a escuchar más que hablar. En muchos casos ese es un desafío. Y la otra persona se va a sentir cómoda porque la estoy escuchando. ¿Quién, en una situación de charla, quién no se siente cómodo cuando es escuchado, ¿no? Bien, que tengan linda semana. Les mando un gran abrazo. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Marcos.